Hola, hola, amigos y amigas, ¿cómo están? Un nuevo capítulo más acá en Magazine del Invisible, temporada número 2, episodio número 22. Un lindo número, el arcano es loco. Aquí nos vamos a ir con todo, con un tema muy apasionante, interesante y profundo, profundamente metafísico, que es el mal. Un tema que vemos todos los días en las noticias, lo vemos, lo vivimos, no sé, lo pudimos haber observado en nuestra infancia, eh, etcétera, etcétera. Bueno, saludo a nuestro radio control que se encuentra difónico, pero yo misma acá les voy a comentar por dónde nos estamos viendo, no solamente a través de la página web www.radiohoy.cl, sino que también a través de Telconor 198, Canal Vinet 649, Zapping 198, Orbit TV y TuneIn. Bienvenidos a Magazine del Invisible. Hoy día partimos con un tremendo espacio de reflexión. Hoy vamos a hablar de la cuestión del mal. No ese mal que suele presentarse en las películas con el Señor de los Anillos, el Señor del Mal de Star Wars, ni en las religiones, donde es visto el diablo como el malo que se le aparece a Jesús y lo tienta, o que el que tienta a Dios y le dice que ese hombre solamente lo quiere por interés. La historia de Job es muy, muy truculenta. La historia de la Biblia, Job, para los que no han estudiado la Biblia, la recomiendo, y no de un punto de vista como religioso, sino de un punto de vista respecto a las metáforas que trata acerca de la cuestión del bien y el mal y de la vida misma. Bueno, hay historias de villanos que vemos en comedia, hay historias del mal como experiencia humana, hay historias desgarradoras. Nos preguntamos, ¿realmente existe el mal? ¿Nace de personas perversas o realmente puede nacer de cualquier ser humano? ¿En qué circunstancias realmente se potencia el mal? Bueno, quiero contarles una historia. En 1971, en la Universidad de Stanford, se hizo un experimento con unos estudiantes donde tomaron distintos roles como reos y como gendarmes, y se planificó para un cierto tiempo determinado, y ¿saben qué? No pudieron terminar el experimento porque fue tan traumática la experiencia y que se dieron cuenta que realmente y se confirmó que el mal actuó de una manera improvisada. Es decir, pensamos que el mal es algo como una fuerza superpotente, invisible, más allá de nosotros, como independiente del bien. Y no, no es así. Aquí se confirmó que en personas aparentemente normales, desprovistas de maldad, de un momento a otro, al verse como en el rol de gendarmes, se volvieron tiránicos, hicieron abuso de poder, empezaron a sentir síntomas como de indiferencia, de falta de empatía con los reos. A su vez los reos también sufrieron como secuelas de trauma, de miedo, de impotencia, y no pudieron terminar porque ya sufrieron algunos shocks este experimento. Pero fue muy interesante poder entender en realidad cómo ocurre el fenómeno de la deshumanización, como lo plantean grandes pensadores como Erich Fromm y Stanislav Grof, con su esposa, entre muchos otros psicólogos humanistas y transpersonales. Es decir, el mal acá no sería realmente como una fuerza sobrenatural, ni siquiera es una característica exclusiva que nos atañe solamente a seres que nacen perversos, sino más bien es una profunda incapacidad de desconocer la dignidad del otro, de sentir que estás separado del otro, hay falta de empatía, hay egoísmo, pero algo muy importante se plantea acá desde la Cábala, ya lo vamos a ver, y que es la falta de, en cierta forma, no solamente de desconexión con el otro, sino que de esta empatía y de ignorancia muchas veces cometemos el mal, ¿ya? Entonces no tenemos que solamente reducir el mal como algo dañino, como una fuerza externa, sino que tiene que ver con la misma humanidad. Se confirma, por lo tanto, a través de ese experimento que se hizo, que el mal también tiene que ver con las ideologías llevadas al extremo, como cuando han ocurrido revoluciones en que han pasado las personas a ser
amigos o enemigos, y cuando son enemigos están desprovistos de todo grado de humanidad. Y cuando una persona pasa a ser enemigo o pasa a convertirse en algo que sirve, ya en un recurso, o perdón la expresión, la repetición, pasa a estar dentro de una categoría invisible, estaríamos hablando acá de la deshumanización, de este fenómeno que muchas veces lleva a personas que no son malas a deshumanizarse. Ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando termina esta guerra mundial, Alemania terminó muy mal, además que terminó saqueada acá entre los rusos y los norteamericanos, las mujeres, eso no se cuenta, que la mayoría de las mujeres y niñas fueron violadas, ¿ya? Terminaron en hambrunas terribles, y eso fue de una deshumanización tremenda. Es decir, estas personas que eran los aliados y que venían a rescatar supuestamente a aquellos que habían sido víctimas, tomaron como enemigos a aquellos que eran alemanes, y donde había niños y mujeres que no necesariamente eran los perpetradores, sino que es como decir, en un país hay un dictador y no podemos tomar a toda la población como si fueran los perpetradores. Ejemplo, Israel. Los líderes son sionistas, son genocidas, ¿no es cierto? Y están aquí en una guerra, más que en una guerra, están en una persecución contra las personas de Gaza, ¿no es cierto? Y de fondo he observado mucho que se tiende como a relativizar, a poner a todos en una misma canasta, a todas las personas. Es decir, si eres de Israel, eres malo. Y eso es muy grave, porque ahí nos empezamos a deshumanizar, cuando empezamos a rotular a las personas, cuando empezamos a hacer juicios de valor. Me gustaría que me acompañaras con la presentación, Juanito, porque acá, bueno, aparte de hablar de Stanley Grof, de Erich Fromm, que nos habla de este concepto de cómo nace el mal en la humanidad, si podemos pasar a la siguiente, nos vamos a ir a la visión del Zohar, un libro antiguo de la Cábala que nos habla acerca del estudio del mal y de las conclusiones que han sacado desde hace mucho tiempo. Tenemos que existe, si puede avanzar con la parte del Zohar, Juanito, te agradecería. Ya, gracias. Bueno, la cuestión se aborda de una manera profunda y muy compleja, porque el mal acá, a ver, no responde como a un concepto dualista, confrontacional, de dos fuerzas, ¿no es cierto?, que encarnan dos polos opuestos y que son de distintos mundos. No, estamos hablando acá de que son parte del mismo mundo, de que este Dios, que se entiende como si fuera un Dios bueno, no es siempre bueno porque también es castigador. No sé si conocen esta historia de Dios cuando le pide a Abraham que mate a su hijo. Y Abraham tiene que confiar en él, en una fe ciega en Dios, de que por algo se lo está pidiendo. Y a última hora le llamamos el ángel Ezequiel, le toma la mano y no mata al hijo. Pero ¿qué Dios es ese que le pide que mate a un hombre su hijo? ¿Qué Dios es ese que le pide a Job, fidelidad y fe y devoción absoluta, y le quita toda su riqueza y le quita todos sus bienes? Entonces aquí tenemos que entender que simplemente Dios es Dios y está más allá del bien y el mal, como diría incluso un libro de Nietzsche. ¿Ya? Entonces aquí vamos a entender los conceptos que suenan bastante, para personas quizás que tengan una base cristiana, va a sonar bastante fuerte, por ejemplo, escuchar esto, ¿ya? De que este Dios tiene el bien y el mal en sí mismo. ¿Qué es lo que plantea el Zohar? Lo que plantea el Zohar es que y lo que plantea el origen de la Cábala y del mundo del judaísmo, es que el Dios en un principio estaba cómodo en sí mismo y contenía el mal en sí, ¿ya? Y este es un concepto que suele ser bastante polémico y suele causar mucha molestia entre las personas que son cristianas. Ya en su tiempo se consideraba una herejía, esa es la palabra que tenía en la punta de la lengua recién, cuando una persona podía pensar de una manera así, ya casi satánica. En esa época se podría pensar, porque estaba separado ya acá el Satán, y por lo tanto bajo ese término hubo una inquisición acá por 1500 años en que se persiguió a mucha gente que pensara distinta. Acá estamos hablando del concepto de la separación, y en el Zohar uno de los principales conceptos y bases de la cosmovisión para entender el concepto del mal es que
Todos somos parte de una unidad, todo ser vivo es parte de una creación. Y por lo tanto, un primer principio que da Paulo para el mal es la desconexión. Y ese es el más grave. No sé si podéis poniendo los puntos, Juanito. Me parece que estamos ya en la hora de poner un tema musical que viene ahora. Estábamos en la hora, Juanito, ¿no? Se llama Laukin de Hues. Amigo, estoy con el cuenco acá porque, bueno, estamos poniendo buena vibra porque estamos hablando de un tema bien fuerte, ¿ya? Que es el mal. El mal que está externamente acá, pero también está el bien. Vamos a entender de qué se trata esto. El mal no tiene existencia independiente, dice el Zohar. Es una de las ideas centrales. No es una fuerza separada de Dios. Si este Dios es infinito, ¿ya? Y abarca toda la realidad, no puede existir un segundo principio autónomo sin él. Por lo tanto, se contempla que el mal no es una entidad independiente, según el Zohar, sino una consecuencia de esta luz oculta, ¿ya? Entonces aquí vamos a hablar del ocultamiento de la luz dentro de la energía del mal. Es decir, el mal también tiene un potencial de luz. Acá el Satán, y como lo explica Mario Sabán en el libro de las estrategias del Satán, tiene una finalidad. Trabaja en el equipo de Dios, aunque no lo crean, ¿ya? Vamos a hablar acá de otro concepto, del otro lado. Este es como una especie de limbo, como donde estaban Adán y Eva, porque se podría decir acá que ni siquiera estaban en el paraíso, porque en un paraíso lo pasáis bien. Pero esta gente era ignorante, estaba sin ropa, estaban aburridos, eran unos vagos, no trabajaban. Y eso lo plantea también Mario Sabán de una manera muy cómica, y que acá cuando aparece la serpiente empieza la fiesta, es decir, le enseña que es el mal y les otorga el don del libre albedrío, porque ¿cómo puedo escoger el bien? Tengo que, para escoger, tener dos alternativas, y la otra alternativa es el mal. Ojo, no es exactamente un infierno este Sitra Ahra, ya es un reino tampoco que no es demoníaco, independiente, sino que también es una acá espacio en donde da Paulo para que se generen manifestaciones de odio, extremismo, violencia, envidia, el fanatismo, el apego que nos lleva a las personas a cometer atrocidades y grandes errores. También hablamos de la ignorancia espiritual, que era la historia de Job, que no era un hombre sabio y que por lo tanto, al ser probado desde el mal, tiene como unas tremendas repercusiones en su vida muy fuertes, ya una historia muy, muy fuerte. Hay unas historias en la Biblia que son como de película de terror, ¿ya? Unos capítulos que de verdad tú dices, no, este no puede ser Dios. Ya, bueno, siguiendo con el siguiente punto, porque estamos hablando aquí del otro lado, de que en la Biblia dicen que los cristianos que hay un infierno, donde ahí se va a ir la gente mala. Bueno, aquí no se cree que existe un infierno, ¿ya? Acá el infierno incluso podría estar aquí en la misma tierra con todo el mal que hay. Digamos que este mundo es para verdaderos valientes. Dicen que los ángeles incluso vienen acá como a hacer su magíster, porque acá el precio de pagar el mal es el dolor humano. Pero también cuando nosotros podemos aspirar a una mayor conciencia, nos movemos a las esferas superiores y accedemos a una mejor, por así decirlo, no solo estado de conciencia, sino apertura espiritual. Las clipot le llamamos las cáscaras de los estados de conciencia del ser humano. Se entiende según la cosmovisión de la Cábala que el hombre está representado por una figura ya cosmogónica llamada el árbol de la vida, que representa al ser humano como un ser de distintas capas fractálicas de conciencia, que son 10, ¿ya? ¿Y cómo se crean estas capas de conciencia? Se dice que el Dios original estaba cómodo en sí mismo, y esto viene a ser herejía para los cristianos, ¿ya? Para la Inquisición en su momento, tenían que huir a las cuevas en esa época del sur de Francia y en otros lugares, los cabalistas que seguían profundizando estos conocimientos y que lo mantenían de boca en boca. Este Dios tenía contenido el mal dentro de sí mismo. ¿Cómo se puede entender ese mal? Estaba cómodo en una zona de confort y estaban recibiendo luz constante, en resumidas cuentas. Este lado de bondad de Dios no quería recibir gratis esa energía, sintió algo que se llama el pan de la vergüenza, es decir, como cuando, por ejemplo, te dan un pituto para que entres a un trabajo que nunca te lo mereciste, que nunca tuviste los méritos para entrar ahí, y entraste ahí. Y eso tiene un nombre y apellido, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ocurre muchas veces en las plutocracias, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Que
hubo un rompimiento ahí de este Dios original, en que se divide, y aquí empieza el primer síntoma a manifestarse el mal. Se separa el Dios, ¿no es cierto?, del otro lado, y por lo tanto se crean estos niveles de conciencia en fractal. ¿Ya? Uno es como una capa de la cebolla, uno contiene al otro. Ya dentro de Malkut, que es el primer nivel donde estamos todos los seres humanos, que es el reino del 99% de oscuridad, ya, porque a mayor nivel de densidad de materia hay menor nivel de luz. Pero ese solo potencial de luz, que es un 1% en el reino de Malkut, que es el reino terrenal donde nos movemos, el reino de Asia, podemos nosotros experimentar la conexión con lo espiritual y tiene un mayor valor. ¿Por qué? Porque en el plano terrenal tiene un mayor valor el ser espiritual, porque es lo más difícil. Venimos con una densidad baja, ¿ya?, pero con un tremendo potencial para poder nosotros revelar luz. Esa es la finalidad de encarnar acá en este plano, revelar luz. Y la luz se entiende como el acto de amar, el acto de tener compasión, de perdonar, de superarte, de transformarte, de ser mejor persona, ¿ya? De eso hablamos cuando hablamos del ámbito espiritual, ¿ya? Entonces el ser humano se representa por este árbol, que son fractales de conciencia, y tienen una cáscara externa cada uno de estos portales, cada uno de estos ámbitos. Está el ámbito de la infancia, el ámbito de la mente y la comunicación y de los patrones familiares. Está el ámbito del afecto, de cómo enfocamos nuestras relaciones y el amor. Está el ámbito también del intelecto, de la autoestima. Está el ámbito también de cómo nos desenvolvemos en el trabajo. Está el ámbito de cómo nosotros canalizamos las energías que nos llegan, si nos conectamos o no con la abundancia. Y también cómo nos conectamos con la fe para poder trascender toda la oscuridad y el devenir humano, la problemática existencial que nos ocurre a todos. Y sobre todo desde el momento que tenemos que pensar que un día nos vamos a morir, que somos limitados, que nuestra vida tiene un límite, ¿ya? Y por último tenemos arriba, en las esferas superiores de estos fractales, la energía aquí de la restricción, que es muy importante porque se puede enfocar como mal, en el sentido de que un niño, si le damos, por ejemplo, muchos juguetes, mucho cariño, y nunca le ponemos límites, ese niño cuando grande hasta puede ser un psicópata. Eso es un problema, ¿ya? El límite lo tiene que recibir. En el momento lo vamos a experimentar como algo malo. Ejemplo, nos sacamos una mala nota, ¿ya? Pero esa mala nota es un maestro, porque te va a ayudar a que tú puedas esforzarte y ser tu mejor versión. En cambio, cuando las cosas se te dan fáciles, porque hay un concepto aquí en la Cábala, y lo habla Mario Sabán, que cuando hay mucho bien también es un problema, porque el Satán se repliega y se esconde ahí en el bien, se disfraza solapadamente, y ahí se encuentra operativo. O sea, a mayor bien, a mayor fortuna, a mayor materia, hay una densidad de esta energía del Satán, sobre todo cuando hay mucho dinero. No ven cuando hay reparticiones de casa, de herencia, o hay lugares donde hay mucho poder, el ambiente es muy denso, ¿ya? Bueno, siguiendo con las clipos, no sé cómo estamos en la hora, Juanito, si corresponden ya los comerciales. Voy a hablar 2 minutos, nos queda otro concepto, no sé si lo podemos poner acá también, el mal como inversión del deseo. Es decir, lo problemático surge cuando el deseo deja de conectarse, ¿ya?, hacia la conexión, cuando nos desconectamos. Estamos hablando aquí del egoísmo, ¿ya? Es decir, cuando tú despiertas y estás en depresión. Para la Cábala, la depresión es la falta de deseo. El deseo no es malo en la Cábala. El deseo nos permite, desde el mosquito que pide sangre, hasta la guagua que pide leche, hasta el deseo que tú tienes hasta de comprarte un auto, o tener una casa, o tener un trabajo, o ir a pescar con tus amigos, o estar con un amor. Todo ese deseo es válido. El problema acá es cuando este deseo pierde la conexión con el entorno y deja de orientarse con una finalidad que te permita realizarte. Hay un libro que se llama La inteligencia emocional, de Daniel Goleman, y nos habla de los niveles en un triángulo, que nos habla de los niveles de satisfacción y de necesidades, ¿ya?, y de deseos. El primero son siempre tener cubiertas las necesidades fisiológicas, ¿no es cierto?, y necesidades de alimentación, que era, por ejemplo, lo que los políticos más querían como cubrir, ¿no es cierto?, la parte económica. Podían haber grandes como
proyectos que llenaran del punto de vista cultural, educativo a las personas, pero si no estaba cubierta la parte económica y la parte de seguridad, que era lo que las personas querían en las calles, como que no llegábamos a la siguiente meta, al siguiente nivel del juego. El siguiente nivel del juego sería la realización, ¿no es cierto? Y a eso tenemos que llegar. ¿Qué pasa cuando las personas están frustradas? Están con mucho tiempo libre. Con la IA, por ejemplo, ahora hay mucho tiempo libre, con la tecnología. ¿Eso es bueno, no, para los jóvenes? Tenemos que preguntarnos qué pasa con los jóvenes hoy en día. Una persona que tiene mucho tiempo libre y está desorientada, está confundida, eso es algo malo, eso puede ser muy peligroso, ¿ya? Entonces acá hablamos de que el deseo no es malo, pero siempre que esté bien enfocado. Vamos a pasar, Juanito, sí, a unos comerciales, amigos, y volvemos en 5 minutos. Hola amigos y amigas, estamos acá de vuelta, segundo bloque, ¿no es cierto? Me parece que tercer bloque. Amalek, vamos a hablar de otro como personaje acá, que le llamamos el mal interior en el Zohar, y que viene a justificar en cierta forma un poco esa perversión que sí existe, ¿ya? Más allá de lo que, bueno, muestra el Zohar o explica Mario Sabán, que como que el mal tiene una función pedagógica. Yo creo que también hay otro tipo de mal, un mal oscuro, muy oscuro y como maligno en sí. Ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial hubieron médicos como el doctor Mengele que hacían experimentos con niños, ¿ya? Con guaguas, ni siquiera les puso anestesia, una vez cosió a 2 guaguas. Hay una historia espantosa, unos siameses también los trató de separar y, y también a 2 hermanos. Una historia muy espantosa, ¿ya? Y ese hombre era realmente perverso. O sea, ¿qué pasa cuando hay personas como ocurrió acá en Chile en la época de la dictadura, en donde hubieron torturas? Podemos entender que existan ideologías en donde no apoyemos otra ideología y no se quiera que haya, se ha llegado a justificar un golpe militar, ¿ya? Y eso es deshumanizante, ¿ya? Las mismas personas que apoyan eso no entienden que están también pasando las filas de la oscuridad al hacer ese tipo de declaraciones. Y lamentablemente lo han hecho personas que tienen cargos políticos. Y se han justificado incluso torturas. ¿En qué minuto llegamos a justificar las torturas a otro ser humano? Mujeres embarazadas que incluso murieron con sus hijos, ¿ya? Eso no puede ser. Amalek es el dios del mal. Le llamamos Amalek a ese mal interior. El Zohar interpreta muchas figuras bíblicas relacionadas con Amalek de forma simbólica y representa una fuerza interna, una conciencia que es de duda, que es de cinismo, que es de separación, que es de indiferencia. Bueno, aquí voy a pasar al tema de los famosos narcisistas, que se habla mucho, pueden ser hombres o mujeres, de estas personas que están desprovistas de empatía y que están poseídas por un ego, y el ego es ilusorio porque considera que es superior a los demás, pero no estamos desconectados de los demás, somos todos parte de un mismo entramado. Eso es lo que explica acá este conocimiento de fondo, ¿ya? Y cuando entendemos eso, entendemos que hay algo superior que nos une. Y si nosotros tenemos esa conciencia de que algo superior nos une, nos interconecta, podemos hacer de este mundo uno mejor. Y esto parece cliché, pero estamos hablando del Tikkun Olam en la Cábala, de lograr que un mundo tenga la posibilidad de escoger el día de mañana entre el bien y entre lo mejor, no entre el bien y el mal. Es decir, la lucha acá es que un día el mal acabe. Ya, este es un anhelo de los cabalistas. Déjala ahí, Juanito. Bueno, estas vasijas que les hablé, que son estos engranajes, estadios cósmicos del árbol de la vida, de esta figura cosmogónica que representa la metafísica de la Cábala, tiene una cobertura, ¿ya? Como cuando tenemos un helado y tiene una carcasa de chocolate, ¿no? Esta carcasa muchas veces sufre como una especie de fractura, ¿ya? Y por acá entran energías negativas. Si existen, existen, ¿sí? ¿Ya? Y por lo tanto, estas chispas de luz quedan dispersas y se produce confusión, hay falta de orientación, hay falta de enfoque, y cuando hay personas que se encuentran así, esto es muy peligroso. Aquí nacen los famosos clifos, que son lo contrario de los céfiros, que son los niveles de energía que se crearon cuando la luz inicial se rebeló y no quiso seguir recibiendo luz gratis porque sintió el pan de la vergüenza, es decir, quería tener el mérito de recibir luz y por lo tanto quiso ser causa y no efecto. Y se genera un efecto en cadena de estas, se llaman
son una especie de carcasas, ya una tras otra se van generando estas vasijas, ya, que se van quebrando algunas y otras generan estos 10 niveles de conciencia que son este árbol de la vida, en donde cada nivel representa un ámbito del ser humano y desde el punto de vista de la evolución va en escalada desde el plano terrenal de más alta densidad, desde lo más fisiológico, reactivo y modo sobrevivencia en que reaccionamos, valga la redundancia, hasta llegar al estado de mayor conciencia, que también estaría asociado al cerebro neocortés y a la capacidad de tener discernimiento y de tener libre albedrío. Estas vasijas tienen la misma propiedad del Dios original. Quieren ser causa y no efecto. Cuando alguna se quiebra ya y se fisura, se genera esta confusión, se genera esta separación con la unidad y por lo tanto acá se vive lo que se llama el pan de la vergüenza, que es cuando hay mucha luz. También las estrategias del Satán es estar encubierto y solapado allí. O sea, la más alta densidad de oscuridad está donde está la mayor luz, para que sepan que está muy encubierta, ¿ya? Bueno, hay otro concepto que podemos pasar al número 7, Juanito. Sí, este que se llama el peor mal según el Zohar es la desconexión. Lo que recién habíamos comentado como una expresión que puede ser de poca empatía, cero empatía, de crueldad, como estas personas que, por ejemplo, son psicópatas y que Bachelet hace mucho tiempo hizo un perdonazo a como 200 reos y salieron varios. Hay uno que mató a una niña que se llama Ámbar, que ella había matado, había echado en un tarro, un niño lo mató y lo metieron preso. Bachelet lo soltó. Yo realmente no entiendo de repente cómo personas que son referentes pueden hacer algo así sin poder tener mayor reflexión al respecto. ¿Qué es lo que pasó? Este hombre, y aquí hay como una especie un poco de ingenuidad, porque yo entiendo que queremos un mundo mejor y darle oportunidad a alguien que se pueda reivindicar, pero cuando hablamos de personas psicópatas, que tienen una parte incluso del cerebro que no hay empatía, estas personas vuelven una y otra vez a violar, a matar. Bueno, Ámbar, esa niña la mató este hombre, el padrastro, ¿ya? Esa historia pasó cuando soltaron a este tipo y otros más que eran violadores y asesinos. Así que, lamentablemente acá, cuando hablamos de luchar contra el mal, también hablamos de los límites sanos y de poner restricción. Y se les recomienda también a las personas, sean hombres o mujeres, en estas relaciones con personas narcisistas que ya han hecho daño y que no tienen como, aparte de no tener empatía, pueden llegar a ser muy crueles, muy sádicas, personas que no te hablan, por ejemplo, que te hacen la ley del hielo y que tienen formas bien, a medida que son más inteligentes, tienen formas muy como torcidas para actuar. Ya son muy inteligentes, algunas son muy bellas y hay que tener mucho cuidado. Yo creo que acá hay una responsabilidad de que las personas se protejan. ¿Cómo nos protegemos del mal? Puedes pasar al punto 8, Juanito, para que las personas vean acá los tips. ¿Cómo nos protegemos de estas personas? ¿Cómo se vence el mal? Porque el mal se encuentra en el sistema, se encuentra en estas ideologías que están llevadas a cabo por perpetradores que justifican ataques bélicos, justifican invertir en armamentos cuando en vez de haber invertido en esos armamentos se pudo haber avanzado en la ciencia para sanar a las personas, para tantas cosas que pueden haber sido buenas y no malas. Bueno, la respuesta del Zohar no es la guerra contra el mal, y esto es curioso, es la transformación, ¿vale? Acá las herramientas son la conciencia, el discernimiento, la compasión, y hay otro concepto en Cábala que lo aplican en el judaísmo que se llama hacer techuvá, que es el arrepentimiento. O sea, es importante el arrepentimiento y ojo que hablamos de un arrepentimiento genuino y estábamos hablando recién de las personas psicópatas. Bueno, desde el punto de vista de la Cábala se dice que hasta un violador asesino tiene derecho a tener una oportunidad, porque todos son parte de la misma unidad. Es fuerte esto, ¿ya? Podemos pasar al siguiente tema, nos queda pasar al segundo tema musical, Juanito, ¿ya? ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Estamos bien? Ya. Vamos a pasar a un tema, ya pasamos al tema Lagwin de Go West, y me parece que acá nos vamos a ir a... No sé si lo pronuncio bien, Juanito, acá. Sería... Uy, se me borró.
La canción se llama Last Kiss de Pearl Jam. Pearl Jam. Vale, gracias. Nos vemos en 2 minutos. Bueno, vamos ahora a hablar de Mario Sabán. Si podemos pasar a esa parte de la pauta, Juanito, para no perderme acá. Bueno, él explica que el mal tiene un carácter pedagógico, ¿ya? Y que el mal sí tiene que ser incorporado como un elemento fundamental del aprendizaje, ¿vale? Es decir, cuando nosotros trascendemos el mal, dejamos fuera de su carácter operativo al mal. Esa es la idea, trascenderlo y transformarlo, ¿ya? Esa es la enseñanza. El mal como ocultamiento a la luz también es parte como de un concepto acá que se considera. También Mario Sabán tiene un libro que se llama Las estrategias del Satán y nos habla que él es un gran entrenador. Entre varios puntos que destaca, y que yo los tengo aquí anotados, es que siempre nos va a meter muchos obstáculos muy como solapados y se mete mucho en el mundo acá del plano en que estamos nosotros hacia de las limitaciones. Sobre todo en esos momentos en que nos encontramos solos, dudando, ahí entra. Así que ahí tenemos que ser más fuertes todavía espiritualmente, sobre todo en la famosa noche oscura del alma. Porque lo que tenemos que entender de fondo es que las estrategias del Satán, a ver, son para bien. ¿Por qué es para bien? Porque es parte del equipo de Dios, ¿ya? Este Dios que es un Dios, pero también tiene bien y tiene mal. Para que no se diga siempre que Dios es un Dios de amor. No, no es amoroso un Dios. Y lo muestra mucho la Biblia en pasajes en donde ha destruido ciudades enteras, ¿no es cierto? Y ya comenté algunas historias bíblicas espantosas que hay, que tú dices, ¿cómo puede haber sido Dios? Un Dios de amor, alguien que hace que el padre tenga que matar al hijo, o un padre pierda a todos sus hijos y pierda toda su riqueza. Bueno, nosotros acá tenemos que entender que de fondo tenemos una propuesta de crecimiento, un desafío de combatir este mal, ¿ya? Y desarticularlo cuando nosotros podemos absorber estas enseñanzas, ¿ya? Y ponernos en un nivel del juego más elevado de conciencia, ¿ya? Venimos a revelar luz acá a esta vida y por lo tanto en el nivel de conciencia que estamos hay un 99% oscuridad. ¿Por qué? Porque la misión, el desafío es revelar luz. Y la luz se refiere a actos virtuosos de empatía, de solidaridad, de pensar que más allá de nuestros propios intereses personales hay un mundo afuera también donde hay seres que también necesitan amor, compasión, y en esa visión estamos trascendiendo este mal. Es decir, nosotros podemos ser parte del juego y también hacernos parte de este mal. Si podemos pasar a la otra página, Juanito, para ir avanzando un poco con la idea, porque aquí planteo otra cosa muy interesante el Mario Sabán, que es el libre albedrío, indispensable. O sea, ¿cómo tengo la posibilidad de escoger el bien si no está el mal? ¿Cómo tengo posibilidad de elegir la libertad si no conozco el egoísmo? ¿Cómo escojo la libertad si no conozco lo que es el exilio o lo que es la represión? ¿Ya? Es decir, digamos que estos perpetradores o líderes mundiales también vienen con una misión encarnando acá, o por así decirlo, en un rol que les corresponde ser este mal para que se revele la luz. De cierta manera podríamos decir que su alma, ¿no es cierto?, ha sido hipotecada para cumplir esta función. Otra cosa muy importante que habla Mario Sabán es que el ego es una ilusión. Cuando cree una persona que es superior a las demás y que está separada de las demás y que todos los torrantes y los rascas que se queden lejitos nomás, no. Somos parte acá de una unidad, ¿ya? Estamos separados por algo ilusorio. Y cuando una persona piensa que puede como a esas personas usarlas y las ve con una categoría invisible y como cosas, está también atrapada en esta deshumanización. Y aquí estaríamos hablando de las mismas ideas de Erich Fromm. Si pudiera avanzar a la otra, Juanito, a la otra planilla, te lo agradecería. Para ir terminando un poco la idea, un punto muy importante como una herramienta para sanar este mal es el Tikkun. El Tikkun es una herramienta que nos permite ser nuestra mejor versión. En la carta natal se encuentra en el Nodo Norte. El Nodo Norte es la misión por la cual vengo a ser mi mejor versión. El signo que ahí se encuentra es la energía que tengo que incorporar para hacer esa mejor versión. Míralo en tu carta. Nodo Norte se llama. ¿Cómo se genera el Nodo Norte? Se genera cuando se intersecta la elíptica de la Luna alrededor de la Tierra con la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Se forman estos dos portales y el Nodo Sur viene a ser
mi vida pasada, porque acá partimos también de un axioma que no estamos aquí por primera vez, que esta historia viene de hace mucho tiempo, y por lo tanto en el Nodo Sur se encuentra la energía de mi peor versión, lo que no pude trascender, por eso encarné acá, si no, no estaría aquí. Y si me las supiera todas, o cada persona ya se las supiera todas, o sea, aquí no hay seres de luz, se lo aclaro, ¿ya? Porque yo enseño este conocimiento, tampoco yo lo soy por si acaso. Ninguno. Estamos aquí aprendiendo, estamos todos en esta escuela de la vida, porque también nos han interpelado los terapeutas que por qué no nos sanamos a nosotros mismos cuando hemos cometido errores. Bueno, el punto acá no es perfección, el punto acá es ser la mejor versión e ir mejorando, ¿ya? No combatir el mal, porque aquí no es para pelear con el mal, sino que es para trascenderlo, ¿ya? Y ojo, porque también a medida que hay más luz y a medida que vamos avanzando más en el camino, también estamos dejando operativo al Satán, porque a medida que entramos en entramados mucho más complejos, también se encuentran acá las estrategias de camuflaje del Satán que nos puede atacar de diversas maneras para probarnos, ¿ya? Y estamos hablando de estrategias de alto nivel, incluso luminosas, ¿ah? A veces la luz también se dice acá, es fuente de bien y viceversa. Bueno, vamos a ir terminando. Ejemplo, cuando una persona ya tiene mucho dinero, creo que lo mencioné, y ya no se quiere levantar y se queda en la casa. Voy a contar una historia muy cortita de una persona que recibió una herencia, ¿ya? Y nunca había trabajado, los papás murieron y ¿saben qué pasó? Que a los 6 meses se suicidó, porque se comió todo el dinero, se compró todo, nunca limpió el baño, se enfermó con su mismo fluido y esa persona estaba como en el estado del mal, en el Dios original, que estaba en la bulia, que no quería hacer nada, y no tenía interés o ánimo de querer salir adelante. Entonces, ojo, que mucho bien también puede ser mal, ya como cuando no hay restricción o límite. Voy a pasar al último tema. Juanito, si me puedes poner el tema de las constelaciones para hablar de los perpetradores, y vamos a ir cerrando acá ya este último bloque para irnos despidiendo. Yo lo quiero dejar acá como algo de curiosidad. Me gusta mucho la mirada de las constelaciones familiares de Bert Hellinger, porque el tema se aborda de una manera con mucha altura de miras y que me parece una visión muy amorosa, que se las propongo que también la traten de integrar para sanar, sobre todo relaciones traumáticas con ancestros, familias disfuncionales, en donde las personas generalmente quedan atrapadas en justificaciones de que tuvo un papá así o una familia así o una historia de esta manera y no avanzan. La idea acá es que podamos sanar esa raíz ancestral, y entender una noción muy importante que ocurre con respecto a los perpetradores, que generalmente son los excluidos del sistema. El problema es la repetición. Juanito, si me puedes poner esa parte de lo último ya que estamos terminando, respecto a las constelaciones, porque estamos hablando del concepto del mal. ¿Cómo sería el concepto del mal aquí en las constelaciones? Desde esta perspectiva, el perpetrador encarna una ruptura profunda con las órdenes del amor, con que venimos como entramados. No estamos por casualidad con nuestros familiares, con esa familia tóxica, por algún motivo venimos con ellos acá a tratar de trascender este mal cuando están esas familias complejas. Ya acá venimos a mirar una verdad muy incómoda. Tenemos todos, no solamente los perpetradores, todos tenemos el perpetrador en nuestra sangre. Desde los conquistadores que llegaron acá a América, venimos con esta sangre en donde la condición humana tiene este potencial de dañar. Por eso es súper importante que tengamos conciencia, responsabilidad y límites en la forma como estamos actuando. Bueno, eso ya, y no entender que hay una figura que es ajena a nosotros, porque también ha sido parte de una familia, de un engranaje, ya ha estado ahí. ¿Qué hacemos nosotros? Lo reconocemos, lo miramos. Si puedes poner la última presentación, el que estaba antes de esa última, Juanito, porque ahí estaba como un principio fundamental. ¿Qué hacemos con ese perpetrador? ¿Qué hacemos cuando ha habido un abusador? Cuando hay personas que están con mucha rabia e impotencia, con un abusador que ha abusado de una nieta, que han pasado cosas feas. Acá nosotros observamos que lamentablemente víctima y perpetrador más encima quedan vinculados a través de un acontecimiento traumático. Y cuando hablamos de trauma, de esta rabia, estamos hablando de que la persona puede llegar a enfermarse y morirse. Por eso es importante no negar el daño. Tampoco se trata de reconciliaciones forzadas, pero sí en reconocer. Yo te reconozco, ¿ya?
y puedo por fin entender cuál es mi responsabilidad y la que no me corresponde. Cuando hay un dolor que no es mío, hay un libro que se llama Este dolor no es mío, y reconocerlo. Les recomiendo que trabajen las constelaciones también. Les quiero contar, bueno, hemos terminado este capítulo de hoy día, que es bastante largo y yo creo que va a dar para una segunda oportunidad porque lo resumí bastante. Les quiero contar que la próxima semana tenemos un tremendo invitado que es Rodrigo Fuensalida, ufólogo, ¿ya? Nos encontramos en tiempos muy especiales en que se ha recomendado y hay una pauta acá para que las personas, si se les aparece un extraterrestre, un ET o un reptiliano, no le respondan ninguna pregunta, no le pidan información. ¿Ya? Eso se está recomendando, así que ya saben, amigos y amigas, van a tener información acá con Rodrigo de alto nivel sobre qué está pasando en el mundo respecto a estos archivos desclasificados y lo que ahora se viene a revelar, porque esa es la finalidad de este mundo. Bueno, me despido, les dejo un abrazo y nos vemos un próximo capítulo. Bye, bye.